Buen día, Rice. Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Buen día, Rice. Buen día. Vamos a dar inicio, les decía, a la clase de hoy, recordando que ya estamos, les comento, terminando con los otros grupos. Así que ya creo que voy a poder volver a la normalidad y entrar en uno de los horarios, que al final eso vamos a tener que decidir ustedes si podría ser el horario de la noche, porque yo todavía ahora en las mañanas estoy como presidente de Tribunal de Grado en Ciencias del Hábitat y eso arranca ya a las 8, entonces tengo que estar antes porque yo soy la que preside y no me da para pasar la clase a las 7. Entonces podríamos ponernos de acuerdo para pasarla sea en la tarde o sea en la noche, que ya estoy liberando, por ejemplo, el horario de miércoles, jueves y viernes por la noche. Podríamos ordenarnos por lo menos 2 veces y de esa manera ya podríamos cambiar el horario de la materia. Pero eso, por favor, piénsenlo, pónganse de acuerdo entre ustedes y podríamos hacerlo. Martes, miércoles, tengo una clase de 8 a 9, pero igual si puede ser antes o después, y de ahí jueves y viernes tendría libre en la noche para poder pasar con ustedes. Pónganse de acuerdo con el grupo y ahí ya me dicen, por favor, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos quedado con ustedes desarrollando el tema de Marx, ¿verdad? El otro día nos quedamos con todo lo que es a ver, déjenme ver. Entramos a Marx, hablamos ya de la parte social y me tocaba hablar del aspecto económico, ¿verdad? Por favor, si alguien me puede aclarar. Quedamos Hola. en que vamos a avanzar los de Marx, Por eso. la Pero ya, teoría de... perdón un minutingo, es que hay alguien aquí en mi portón y la gente, sí, justo ahí, mi perro tiene buenos pulmones para enojarse. Entonces, No se preocupe. les decía, Ya. yo avancé ya lo de Marx, los antecedentes, avancé por qué se llama dialéctico el enfoque de Marx, hablamos del enfoque dialéctico, ¿verdad? Y hablé también de lo que Marx considera su teoría social, donde habla sobre las formas de la sociedad que él la ve con la infraestructura y la superestructura. Les expliqué cada uno y hablé que Marx reconoce 2 clases sociales solamente en la sociedad positivista. Y les dije
que en todo caso Marx habla de que reconoce a la burguesía y el proletariado como clases sociales y no así al Listen, campesinado, ¿sí? no, no, recién estamos entrando a eso, porque solo hablamos de la historia, ¿no? ¿Se acuerda que estábamos conversando sobre el Evo, que venía si tenía teoría socialista o no tenía? Entonces, no Así es. entramos a la profundidad. No, no, pero yo recuerdo haber Solo desarrollado con introducción ustedes. nomás fue. A ver, yo No, recuerdo. listen, no, recién íbamos a entrar. Ah, ya. Bueno, entonces Sí, no sí, sé con cuál otro grupo es que he estado hablando de eso. Ya, está bien. Vamos entonces a desarrollar ahora eh, ya la teoría de Marx. Cuando hablamos de la teoría de Marx, la podemos dividir en 5 aspectos. Un primer aspecto, anótenselo, es el aspecto filosófico. Otro, el aspecto social. Luego, el aspecto económico. Y luego, el aspecto político. Son los 5 aspectos que vamos a desarrollar en la teoría de Marx. ¿Por qué Marx no, por qué Marx no puede reconocer la sociedad industrial como lo hace el positivismo? Porque es para la misma sociedad industrial la que Marx escribe, para esa que se desarrolló a fines del siglo XVIII, después de la Revolución Industrial y Francesa, y que la sociología comienza a escribir desde inicios del siglo XIX. ¿Por qué es que Marx no logra avanzar con esa parte? Él dice que no está de acuerdo con la sociedad industrial porque la sociedad industrial todavía guarda la desigualdad entre los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que para Marx esta sociedad industrial mantiene la desigualdad a partir de la propiedad privada. Él dice que en la sociedad industrial hay un grupo pequeño que son los que son propietarios del dinero, los que son propietarios de los bienes y propietarios de los medios de producción. Fíjense que está hablando ya la época en la que, por ejemplo, apareció la fábrica, la sociedad industrial, es el inicio en la que la tierra se vuelve mercancía. Recuerden que en la sociedad feudal la tierra solo servía para que el señor feudal produzca lo que iba a consumir durante mucho tiempo. Ahora, en esta sociedad, ya Marx dice que todavía no es la ideal para que los hombres vivan porque sigue manteniendo esa desigualdad a partir de que unos son propietarios de muchos bienes, de mucho dinero, y otros, que es la gran mayoría, dice él, son los trabajadores que solo poseen su fuerza de trabajo, que venden o alquilan a cambio de un salario. Hay que recordar que con la Revolución Francesa quedó claramente establecido que ya no hay trabajo de servidumbre, no hay trabajo gratuito. Ahora el hombre va a tener que aprender a que cada vez que trabaje le tiene que, porque con ese pago, con ese dinero, el trabajador y su familia van a poder comprar lo que necesitan. Entonces, Marx cuestiona este hecho porque dice, de todas maneras, esa minoría que son los poseedores de dinero, de bienes, de medios de producción, siguen manteniendo un privilegio con respecto a la gran mayoría. Entonces, esa es la primera razón. Marx dice concretamente, no estoy de acuerdo con la sociedad industrial porque mantiene la desigualdad entre los hombres a partir de la propiedad privada.
Unos poseen muchos bienes, mucho dinero y medios de producción, como es la fábrica, las máquinas, como es la tierra ya como medio de producción, porque la tierra sirve para sembrar, cosechar, vender, y se supone que tiene que haber una ganancia de toda esa producción. Entonces dice Marx, en cualquier momento, nuevamente estos dos grupos de personas que son desiguales se van a un grupo y que eso iba a provocar una crisis en la sociedad generada por ese conflicto. Y esa crisis en la sociedad, ¿qué significa? Significa pues que para ellos esta sociedad industrial debía transformarse en lo que Marx proponía, una sociedad socialista. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Marx decía, si los obreros se unen, no importa a través del enfrentamiento, no importa a través de cualquier tipo de lucha contra los que son dueños del dinero, contra los que son los capitalistas industriales, van a poder, decía, transformarla la sociedad, cambiar su realidad y van a poder entrar a un estado socialista donde la sociedad socialista lo primero que va a hacer es eliminar la propiedad privada. ¿Y cómo la va a eliminar? Marx decía, a través de un Estado fuerte, el Estado como institución que se imponga en la sociedad y que haga precisamente que en este estado lo que se produzca sea una eliminación de la propiedad privada, porque el Estado va a centralizar todos los bienes, él los va a administrar, los va a hacer producir y las ganancias que obtenga las tiene que distribuir entre todos los hombres de la sociedad de manera equitativa. Esa era la idea de Marx. Entonces, es el Estado fuerte el que puede ser capaz de quitarle a los otros la propiedad privada, quedársela, administrarla y las ganancias, decía él, distribuirlas entre todos de manera equitativa. Debe estar claro, dice Marx, que en la sociedad socialista todos los hombres deben trabajar, pero todos también deben recibir. Y lo primero que el Estado va a hacer en la sociedad socialista es acostumbrarlos, decía Marx, a tratar de liberarse de la propiedad privada, que lo pensar diferente y vea que no necesita acumular bienes para ser feliz, sino que el hombre aprenda a vivir con lo necesario. Esa es la idea del modelo socialista de Marx. La característica es el Estado fuerte, capaz de quitar la propiedad privada y concentrarla en sus manos. Entonces, solo así, decía Marx, va a desaparecer la igualdad entre los hombres. Ahora, claro está que, bueno, nosotros lo hemos visto aquí, ya habíamos hablado en la clase anterior, cuando el MAS ingresó al gobierno en el 2006, lo primero que quiso hacer fue precisamente hacer un censo de la vivienda, tanto urbana como rural. Y él decía que nadie necesitaba tener dos casas. Abrila nomás, abrila. Que nadie necesitaba tener dos casas para vivir, que bastaba con una, que el Estado podía repartir la otra a los que no tienen. Obviamente que es una etapa difícil porque todos tenemos bueno, primero, culturalmente, por ejemplo, nosotros todos queremos tener nuestra casa propia. Ese es el sueño de la familia boliviana.
Y segundo, no es verdad que la gente que logra comprar más de una vivienda y otra lo hace ¿con qué finalidad? Con la finalidad de decir, bueno, tengo otro bien importante del cual puedo echar mano en caso de una necesidad. Y se siente seguro de esa manera. Entonces, es muy difícil que la persona aprenda a renunciar o a desprenderse de la propiedad privada, como Marx nos decía. Pero él decía, para eso el Estado debe ser fuerte, debe ser capaz de imponerse y lograr mediante leyes esa eliminación de la propiedad privada. Así se va a poder garantizar, decía él, que todos los hombres tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Fíjense que esa es la idea de Marx. Bien, entonces ya sabemos por qué no está de acuerdo con la sociedad industrial. Ahora, Marx va a comenzar elaborando su teoría, como los he hecho anotar ustedes, desde lo filosófico incluso, porque Marx, además de sociólogo, él también fue economista y también había estudiado eh, economía, sociología y estudió, bueno, algo más que ahorita se me ha ido. Entonces, filosofía. Entonces, él desarrolla una propuesta filosófica, desde ahí comienza a desarrollar su teoría que la denomina la teoría dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Es una concepción filosófica donde el hombre mira el mundo que lo rodea como algo que está en constante movimiento y transformación. Esa es la teoría de Marx. Él dice, hay que enseñarle al hombre a pensar diferente de cómo el positivismo le había enseñado. Aquí hay que mostrarle al hombre que nada se detiene, nada permanece igual, sino que todo más bien está en constante evolución y transformación. Fíjense que este hecho hace que Marx diga, si el hombre acepta eso, sabe que no existen verdades absolutas, porque lo que hasta ahora aparece como verdad, si luego se desarrolla un conocimiento nuevo, deja de ser verdad y aparece otra nueva verdad. Porque precisamente la ciencia es dinámica, decía, el conocimiento se va, el hombre lo va construyendo día a día y en la medida en que logra nuevas respuestas, el conocimiento cambia. Esa es una concepción dialéctica que efectivamente el positivismo nos había dicho, pero que es una especie como de línea recta, como el positivismo se imaginaba que la sociedad podía cambiar, ¿no? Cuando se obtenían respuestas para algo, aparecían nuevas preguntas y podía seguir desarrollando conocimiento a base del anterior. Marx dice, no siempre es así, el conocimiento no sigue una línea recta, más bien es algo que de pronto un conocimiento alcanza su máximo desarrollo y luego ese modelo se agota y debe transformarse, debe cambiar para mejorar. Marx decía que esa concepción del mundo en movimiento es lo que se llama dialéctica. Y por eso es que él plantea que para que el hombre pueda aprender a mirar la sociedad industrial solo como una sociedad temporal que se va a transformar, debe entender lo que es la dialéctica. Ya ustedes han investigado, han visto que la dialéctica además tiene determinadas leyes, ¿verdad? Y que lo que nos da idea, decía Marx, además, es que el hombre tiene, y todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. Nace, crecen, se reproduce, mueren, y luego se da otra vez con la transformación de la materia, paso a una nueva forma de vida. Por eso es que Marx decía,
Dios no existe y no existe la vida eterna. Cuando el hombre se muere, simplemente se muere y su cuerpo es comida para los sanos, decía Marx. Entonces, fíjense ustedes, él decía, no hay vida después de esta vida. Y lo que el hombre tiene que hacer es aprovechar su vida para transformar su realidad y poder mejorar sus condiciones de vida. No creer en lo que durante toda la Edad Media la Iglesia le había dicho y había impuesto a través del pensamiento religioso. Y sino más bien reconocerle que el hombre, al poseer capacidad, razón, inteligencia, puede transformar su realidad. Entonces, esta es la concepción dialéctica de Marx y por eso, dice él, esta es una nueva forma de pensar que el hombre debe adquirir de ese mundo que lo rodea. Bien, ya ustedes saben que el hecho que Marx se declarara ateo significó un fuerte revés para la iglesia. La iglesia lo excomulga y durante mucho tiempo la gente, cuando lo escuchaba nombrar a Marx, se persinaba en señal de espanto porque la iglesia lo había mostrado como si Marx fuera la reencarnación del diablo, ¿no? Entonces, pero porque Marx negó, él se declaró ateo. A partir de eso, Marx dice, si el hombre acepta que ese mundo en el que vive está en constante transformación, entonces también le va a hacer falta un método para que pueda desarrollar el conocimiento. Y Marx considera que ese método debe ser el método dialéctico. Fíjense ustedes, ese método debe ser el método dialéctico. ¿Qué es el método dialéctico? Un procedimiento de cómo el investigador, el que va a estudiar la sociedad, puede estudiarla. Marx propone que para que el método dialéctico pueda estudiar una sociedad que está en constante cambio o transformación, el método debe constar de dos variables que la va a poner como si fuera una variable, como si formara un ángulo cuadrado. La flecha que va hacia arriba sería la variable tiempo y la flecha que va horizontal sería la variable espacio. ¿Qué quiere decir? Que Marx decía que hay que tomar en cuenta el momento con la variable tiempo en el que sucede un fenómeno social. Y con la variable espacio, que sería la que está en forma horizontal, hay que tomar en cuenta el lugar, la variable tiempo y la variable lugar significa tomar en cuenta dónde sucede el fenómeno social. El cruce de las dos variables, de la variable tiempo y de la variable lugar, van a dar una unión en ese ángulo, una unión de las dos variables que según Marx es única e irrepetible. Quiere decir que nunca más la variable tiempo y la variable lugar se van a repetir de la misma manera, no solamente porque va a cambiar el escenario, las condiciones en las que se produce el fenómeno social, sino también los actores. Los actores son las personas que van a producir cualquier hecho o fenómeno social. Entonces, Marx dice, con ese método dialéctico e irrepetibles en cada fenómeno. Y nos muestra, decía Marx, que jamás un hecho va a ser idéntico a otro. Por lo tanto, los resultados de un estudio no se pueden aplicar de la misma forma para los otros estudios.
sino que, decía, esos resultados servirán tal vez de referencia para ver cómo se puede comportar un fenómeno social parecido, pero jamás van a tener los mismos resultados, porque no hay forma, dice Marx, de que se produzca el mismo fenómeno con características iguales. Van a haber necesariamente cambios, decía Marx. De ahí es que eso lo lleva a él a aseverar que la historia no se repite, jamás, que pueden haber fenómenos sociales parecidos, pero nunca iguales, dice Marx. Bueno, este aporte del método para la ciencia que hace Marx ha sido muy importante, fundamentalmente en las ciencias sociales, en las ciencias en las cuales nosotros nos desenvolvemos, por una razón muy sencilla, porque nos está mostrando que, claro, mientras uno estudia la sociedad, no es que la sociedad se detiene y no está pasando nada más. Más bien la sociedad está en permanente cambio y lo único que nosotros hacemos al estudiar algo es como tomar una fotografía de la sociedad en un momento determinado y mostrar los resultados de ese momento. Pero esos resultados no se pueden repetir a otras situaciones parecidas porque sería como ponerle una camisa de fuerza. ¿No es verdad? Querer que otros fenómenos se ajusten exactamente. Marx dice, eso no se puede hacer. Entonces, fíjense que son elementos importantes los que va mostrando y que, les decía, en las ciencias sociales nos sirven para poder predecir el conocimiento. ¿Qué quiere decir predecir? Quiere decir adelantarse a decir cómo va a suceder algo o cuál va a ser la tendencia que tiene, pero sabiendo que mientras no suceda, no podemos afirmar que sea verdad. Entonces, pero nos sirve como referencia, repito, para plantear estudios para otras sociedades. Es decir, los resultados van a ser solo referente, no van a ser resultados que se los vamos a encajar y vamos a decir todas estas situaciones responden de la misma manera, como era la idea, recuerden ustedes, del positivismo. En el positivismo se decía que el hombre tenía tanto por aprender que no hacía falta que estudie repetidamente lo mismo, sino que esos resultados se apliquen a otros fenómenos sociales parecidos y que, bueno, si no encajan, se considere que en esa otra sociedad había alguna anormalidad. Marx dice, no, más bien le tenemos que prestar atención a las características específicas, sabiendo que no se van a volver a repetir y que estos resultados, en todo caso, nosotros los vamos a tomar en cuenta como referente. Esa es la idea de Marx en este sentido. Ahora, cuando nosotros vemos esta idea del método dialéctico, efectivamente, yo les he dicho, método es siempre el procedimiento con el que nosotros podemos realizar algo. Eso es método. Ustedes recuérdenlo siempre. Es cómo yo puedo lograr un resultado. El método es como si nos señalara el camino a seguir, si hablamos en sentido figurado. O cómo yo planeo ir haciendo, cumpliendo etapas hasta llegar al objetivo final. Eso es el método, el procedimiento. Entonces Marx concuerda perfectamente con su teoría de la dialéctica y la propuesta del método dialéctico que él propone para la ciencia. Veamos ahora cómo Marx concibe el aspecto social. Si hablamos del aspecto social, hay que tener en cuenta que para Marx la sociedad industrial, con la que él no está de acuerdo, pero que la va a estudiar en detalle para demostrar por qué no está de acuerdo.
Marx dice que la sociedad industrial está en realidad, esta sociedad industrial está en realidad dividida o formada por dos partes. Una parte, Marx la llama la infraestructura y otra parte la llama la superestructura. Él dice ahí esas dos partes. La infraestructura y la superestructura son conceptos tomados de la física, porque hay que recordar que en esa época las ciencias naturales habían desarrollado bastante, porque al hombre siempre le preocupó esas dos grandes preguntas, ¿no? ¿Quién soy y de dónde vengo y de dónde viene ese mundo que me rodea? Entonces, a partir de ahí, las ciencias naturales habían desarrollado bastante y entre ellas, obviamente, la física. Entonces, Marx toma esta referencia hablando de la física y el término infraestructura es como que hace referencia a la resistencia de la sociedad. Es como cuando se construye un edificio de acuerdo a la cantidad de pisos que va a tener, hay que calcular la base, el cimiento, el soporte del edificio para que sea firme y no sea que en cualquier momento se desmorone. Pero además hay que considerar el uso del edificio. No es igual un edificio de 5 pisos solo para vivienda que, por ejemplo, un edificio de 5 pisos que van a ser ocupados en aula, porque en aula hay que calcular la cantidad de personas que va a entrar por cada aula y que tiene un peso específico. Entonces, cuando uno pasa por el edificio, ahí en el letrero dice cálculo de estructura y pone ingeniero tan. Quiere decir la base, el soporte del edificio. Esa es la referencia que Marx toma cuando hace este reconocimiento de las dos partes. Dice, la infraestructura es la base, el soporte de la sociedad donde se encuentran las relaciones de producción. Es decir, esas relaciones que van a sostener tanto el industrial que tiene el dinero, que tiene la fábrica, que compra los insumos, y los trabajadores que son los que van a ser contratados para producir un producto o mercancía cualquiera, dice Marx. Ese hecho, dice él, hace que en la base, en el soporte, se encuentran las relaciones de producción. Marx las llama también las relaciones económicas. Y dice, están ahí porque son estas relaciones de producción las más importantes en la vida de los hombres en la sociedad industrial. ¿Por qué la más importante? Porque son las que producen el bien o mercancía que luego se lleva a vender al mercado, que permiten que el industrial, el dueño del capital, vaya multiplicando su capital porque obtiene ganancias cada vez que produce y vende. Y por otro lado, está, dice, el trabajador que va a ser contado por un salario y que vive de su salario. Por lo tanto, dice, es durante estas relaciones de producción que ambos se relacionan, aunque luego, dice, en la sociedad como tal, ellos es como si fueran las dos líneas paralelas, como pueden ser las rieles del tren, que van a ir siempre juntas, pero nunca se van a llegar a unir, decía Marx, porque tienen intereses diferentes. Al industrial interesar ganar más para aumentar más rápido su capital. Y al obrero le va a interesar aumentar su salario de tal forma que le alcance para cubrir sus necesidades básicas. Cuando hablamos de necesidades básicas en la sociedad industrial, como necesidad básica, la alimentación de las personas, la vivienda,
la vestimenta, la ropa que tenemos con la que cubrimos nuestro cuerpo, la educación y la salud. Se supone que esos son los época, inicios del siglo XIX, Marx había calculado. Yo ahora, claro, uno que ya está en el siglo XXI, vemos que otra necesidad básica por el crecimiento de las ciudades es el transporte. Y ustedes saben que el transportarse en micro implica un presupuesto para cada uno de los miembros de la familia. Y cuando no hay ese dinero para pagar el pasaje, pues la persona no podría salir, no podría ir de un lugar a otro. Ahora es una necesidad básica que en esa época no se consideraba. Pero bueno, Marx decía, la infraestructura es la base de la sociedad porque ahí es donde se encuentran las relaciones más importantes en la vida de los hombres, que son las relaciones de producción y de trabajo. Estamos en el siglo XXI. Marx se adelantó a afirmar esto a inicios del siglo XIX. Sin embargo, hay que reconocer que hoy, en el siglo XXI, donde se impone el modelo de la sociedad industrial, porque son mucho más las sociedades industriales en el mundo que las sociedades socialistas. Esta idea que Marx ahí se adelantó afirmando, se cumple. Basta con que ustedes piensen, por ejemplo, qué ocurre en la casa ¿Se cortó? ya estoy, se cortó un momento, pero ya está. ¿Me escuchan? Sí, Lice. Sí. Escuchamos. Ya. Entonces, Continúe, por favor, dice una última idea. ¿perdón? No entendí Puede eso. continuar lo último que estaba hablando, Alicia, no se escuchó la Ya, última parte. ya. Les decía que en el caso de que ahora todavía, en el siglo XXI, el papá o la mamá que sostienen a la familia, imaginémonos, la casa se descompone porque no hay dinero para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Eso es indudable. Por eso es que Marx decía que las relaciones más importantes en la vida de los hombres en la sociedad industrial eran las relaciones de trabajo, las relaciones de producción, porque no solamente el dueño de la fábrica y del dinero va a dejar de ganar si no produce, sino que también no habría trabajo y salario para el obrero. Y hoy nosotros nos damos cuenta de lo importante que es que haya oportunidad de empleo en la sociedad para todos. Y hoy que estamos en el siglo XXI, nos damos cuenta que la industria, por ejemplo, que Marx concebía debía absorber toda la mano de obra disponible, es decir, la población en edad de trabajar, no lo hace. En esa época tampoco, cuando apareció la sociedad industrial, porque bueno, estaba recién apareciendo y se produjo una fuerte migración del campo a la ciudad. Y la fábrica no abastecieron, no pudieron darle trabajo a todo y ahí se agudizó la pobreza y los trabajadores se asentaron en unas especies de campamentos alrededor de la fábrica, esperando tener la oportunidad en algún momento de ser contratados para trabajar. Eso permitió que los industriales capitalistas bajen el costo de la mano de obra, es decir, paguen menos salario, porque claro, había mayor oferta de mano de obra que demanda. Entonces,
El industrial no se afligía porque sabía que aún pagando menos, iba a conseguir gente dispuesta a trabajar aún por menos dinero. Sin embargo, y es bueno hacer notar que cuando nació la sociedad industrial, la mujer no era considerada mano de obra asalariada. Las mujeres todavía a inicios del siglo XIX era la vida doméstica, de la ropa, de la alimentación, de la limpieza de la casa y de alguna manera todavía era así como un artículo decorativo dentro de la sociedad. Que hicieron capitalistas a inicios del siglo XIX, que a poco la gente comienza aún así, les decía, en el siglo XXI, todavía nosotros nos damos cuenta de que a las mujeres, en muchísimos casos, no se les paga el mismo salario que el varón, aunque efectúen el mismo trabajo. Ha tardado mucho. Y las mujeres nos hemos incorporado al mercado de trabajo conscientes que igual no hemos sido liberadas de las tareas del hogar, de las tareas domésticas que son bastante pesadas y absorbentes en tiempo. Todo el mundo sabe que cuando la mamá está en la casa no para porque siempre hay tareas pendientes, cosas que hacer. Entonces, y las mujeres ahora hemos aceptado el trabajo, por ejemplo, afuera, profesional, pero sabemos que igual tenemos que ver en la casa que se organice la comida, que se organice la limpieza, que se organice la ropa, etcétera, porque no nos hemos liberado. O sea, las mujeres hemos aceptado ese doble rol. Bien, pero les decía, en ese momento conoció por eso que la infraestructura de la sociedad industrial, que ahí es donde se asientan las relaciones de programaje secundario. Todo lo demás gira en torno a las relaciones de trabajo. ¿Y qué es lo que él identifica en la superestructura? Identifica todas las demás relaciones que el hombre sostiene durante su vida. Pueden ser relaciones culturales, religiosas, jurídicas, aún la relación con el Estado, que es tan importante, que van a generar, decía él, una ideología, una forma de pensar en los hombres, todas se vuelven accesorias o secundarias a las relaciones de trabajo, porque decía, va a depender en cuál de los grupos el hombre se ubique, si entre los industriales capitalistas, los que tienen el dinero, los que tienen los bienes, o entre los trabajadores que viven de su salario, para que también el hombre piense de determinada manera. Cada uno, obviamente, decía Marx, va a tratar de defender que lo que ellos dicen o piensan es lo mejor. Entonces, bueno, esa es la concepción que Marx tiene de la forma, de las partes como está compuesta la sociedad industrial. Ahora, aquí también, en esta parte, es bueno aclarar que Marx reconoce solo dos clases sociales en la sociedad industrial. Una clase social, dice él, son la burguesía
y la otra clase social es el proletariado. ¿Qué es la burguesía para Marx? Él dice, es la clase social poseedora de dinero, poseedora de bienes y de medios de producción, como puede ser la máquina con la que se fabrica algo, como puede ser la tierra donde se siembra, se cosecha y se vende y se vuelve a sembrar. Eso también es un medio de producción. Y la otra clase social dice, en realidad, la otra clase social es el proletariado. El proletariado, Marx dice, es aquella clase social que solo posee su fuerza de trabajo, que vende o alquila al burgués a cambio de un salario. El proletariado es la clase social que solo posee su fuerza de trabajo, no tiene otros bienes y que vende o alquila su trabajo a cambio de un salario. Ahora, ¿qué es el salario? El salario es la remuneración en dinero que el burgués le hace al trabajador que le paga por cada jornada de trabajo que el obrero cumple. Hay que recordar que cuando apareció la sociedad industrial, la jornada de trabajo era de 12 horas. Ahora, con todas las reivindicaciones que han planteado los trabajadores en el mundo, la jornada tiene un tiempo de 8 horas. Pero antes no. Antes se tenía 12 horas como jornada de trabajo. Entonces, para Marx, ¿y por qué él solo reconoce dos clases? Si hay que recordar que cuando apareció la sociedad industrial, se venía de una sociedad feudal donde la mayoría eran campesinos y campesinos que trabajaban en condiciones de servidumbre en la propiedad del señor feudal. Marx dice que los campesinos son una clase en transición, la llamaba él. Es decir, que iban rápidamente a convertirse en obreros asalariados, porque para el campesino, ese que había quedado con la parcela de terreno que el señor feudal le prestó para que viva con su familia, esa parcela de terreno es pequeña, decía Marx, y solo le alcanza para producir su alimento. Entonces, y ya cuando el burgués comienza a comprar tierra y hace grandes propiedades donde va a producir en gran escala, ya la pequeña parcela del campesino ya no va a ser competitiva. Es preferible, va a decir el campesino, venderla e irse a la ciudad en busca de trabajo. Ese proceso migratorio que inició a inicios del siglo XIX, hoy nosotros lo vemos más latente que nunca, ¿verdad? Y peor en el caso de Santa Cruz, que es un departamento que recibe una fuerte migración de todo Bolivia. Entonces, Marx consideraba que los campesinos eran esa clase intermedia en proceso de transición y que cuando la fábrica hubiera ido creciendo y demandara mayor cantidad de mano de obra, el campesino iba a desaparecer y se iba a venir a la ciudad a convertirse en trabajador asalariado. Bueno, hoy en el siglo XXI nosotros podemos notar que existe una clase media muy fuerte, donde estamos nosotros los profesionales, por ejemplo, o donde están los funcionarios públicos, porque desde la concepción de Marx, nosotros somos clase media porque producimos solamente servicios de apoyo a la producción. No producimos una mercancía que pueda ser llevada directa al mercado para vender.
¿no es verdad? Entonces, visto de esa manera, como que, claro, está contradiciendo esa afirmación de Marx y es la parte que ha tenido más crítica por no considerar una tercera clase social que ha ido apareciendo y consolidándose como es la clase media. Pero yo, por ejemplo, docente universitaria, si a mí me evalúan desde la teoría económica de Marx, yo no soy productiva porque nosotros formamos recurso humano, pero ese estudiante no lo llevamos al mercado para venderlo y convertirlo en ganancia, ¿no? Vamos a ver que la ganancia se va a dar entre el costo de producción de un producto y su costo de venta o comercialización. Esa diferencia entre los dos Se colgó. Sí, parece que se volvió a colgar de nuevo. A esperar a ver qué pasa. Sí, sí. Ujú. Bueno, pues hasta mientras decidamos qué día pueden ustedes. Yo estaba pensando miércoles y viernes. Ahora sí, ando parece Ah, con problemas de internet en la zona que se está dice. cortando. De todas maneras, les decía, esa es la visión de Marx de la sociedad industrial en el aspecto filosófico, en el metodológico con su propuesta del método dialéctico y en el aspecto social, donde él habla de las dos partes de la sociedad industrial, que en este caso es la infraestructura y la superestructura para Marx, y solo reconoce a dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Me voy a quedar con eso porque luego yo debo hablar de la parte económica, que es tal vez la parte más importante de analizar de la teoría de Marx, porque él nos va a mostrar cómo funciona la sociedad industrial para, según él dice, reproducir siempre la desigualdad entre los hombres. Me quedo ahí, no sé si hay alguna pregunta hasta lo que hemos avanzado. Dicen sobre... ¿Me escuchan, no? Nada, está todo claro, debo entenderlo así. Hola, hola. Dice...
No, chicos, pues, ¿qué día? Pues, miércoles, viernes, ¿qué dicen? Yo puedo el miércoles. Para mí era Bien, jueves Valerita, y viernes, me parece. Jueves y viernes, pero a ver, no sé ¿Jueves, qué viernes? deciden los demás. Sí, Ya, en la está bien. noche, clase de las noches. Los demás, a ver, pronúnciense, compañeros. También pudiera el día viernes, sería. Ah, no, paso psicología viernes. Hola chicos, No otra volver a vez. escucharla. Ay, ya digo. Bueno, doy Ahora por Lisa, estábamos finalizada la hablando para clase. nosotros. Doy finalizada la clase de hoy, ¿ya? Me escriben cuando se pongan de acuerdo. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Lisen, que Hasta tenga buen luego, día. licenciada. Ya, Lisa, gracias. Hasta luego, Lice. Hasta luego.